El primero de ellos era Espartaco, un tracio de la tribu Meda que no solo poseía gran valor y fuerza, sino que incluso, por su inteligencia y buen carácter, merecía mejor suerte que la que corría, y era más griego que de su propia estirpe. Entre la primavera del año 73 y la del año 71 a.C., un gladiador puso en jaque a la República Romana, algo que para estos era totalmente impensable, pues un simple esclavo, líder de otros esclavos, fue capaz de formar una organización eficaz que plantó cara a la propia Roma en numerosas batallas y que se alzó con la victoria en la mayoría de las ocasiones. Para la mente de los romanos era inimaginable y hasta inaceptable que bárbaros como los tracios, celtas y germanos dejasen sus diferencias de lado para formar ejércitos disciplinados, idear refinadas estrategias y aplicar tácticas complejas. Un puñado de esclavos ansiosos de su libertad fue capaz de acertarle un duro golpe a Roma, de la mano de un hombre al que todos conocían como Espartaco, un gladiador contra Roma. Tracia era una región en la antigüedad que abarcaba extensas áreas de las actuales Bulgaria, Rumania, Moldavia, Grecia y Turquía. Y esta región jamás llegó a constituirse como un estado único en el que todos los reinos que lo conformaban estuviesen unidos. A lo largo de los siglos, los distintos pueblos y reinos tracios se mantuvieron en la órbita de las polis griegas, del imperio persa aqueménida y del reino de Macedonia. No obstante, su desarrollada cultura, aunque fuertemente influida por la helenística y por la persa, mantuvo siempre notables rasgos de identidad. Los tracios tenían creencias originales que influyeron mucho en el pensamiento y mitología griega. Dioses como Ares, el dios de la guerra, Apolo, protector de las artes, y Dioniso, dios del vino y la vendimia, eran originalmente dioses tracios, que con el tiempo se acomodaron muy bien dentro de la cosmovisión de los griegos. Variadas fuentes clásicas, desde Genófanes hasta Julio Fírmico, dan por cierta la preponderancia de que los tracios eran hombres fornidos, pelirrojos y de ojos azules. Los tracios destacaban como valientes guerreros por su bravura y, más allá de sus propios conflictos, ofrecían a menudo sus servicios como mercenarios, destacando en su estrategia militar la infantería ligera y, sobre todo, la caballería. Es entre una sociedad como esta y en un espacio geográfico como este, donde en algún momento de finales del siglo II a.C. nació Espartaco. Y ya de entrada lo voy a decir. Todo lo que sabemos sobre este personaje es gracias a fuentes grecorromanas, y es nada lo que sabemos sobre su infancia y juventud. Hay quienes calculan que nació en el año 110 a.C., pero no es algo exacto, e incluso su propio nombre, Espartaco, es un misterio. Cabe la posibilidad de que ese haya sido su nombre de nacimiento, o puede ser que los romanos se lo impusieran cuando se convirtió en esclavo, y de igual modo es probable que haya sido él mismo quien adoptase ese nombre al asumir el mando de su revuelta, para así vincularse con la dinastía espartácida del reino tracio helenístico del Bósforo. Sea como fuese, el perfil que trazan los relatos antiguos sobre Espartaco es el de un hombre con un gran carisma, con el don de la palabra y, aún más importante, con la capacidad de liderar gran cantidad de personas. Este hombre era un excelente estratega militar, que nada tenía para envidiarles a otros grandes estrategas de la antigüedad como Aníbal Barca o el propio Alejandro Magno. Espartaco conocía muy bien las artes del combate de los tracios y también las estrategias de los romanos, pues historiadores como Apiano y Floro nos afirman que el hombre fue miembro de las fuerzas auxiliares de Roma. ¿Qué significa esto? Bien sabido es que las legiones romanas eran un arma de guerra muy difícil de vencer, mas no eran invencibles. Tenían uno que otro punto débil, y para contrarrestar esto en las batallas, los romanos acudían a fuerzas ligeras o de caballería que pueblos aliados o clientelares podían ofrecerle. En este sentido, los pueblos tracios de tiempos de Espartaco eran aliados de Roma, por lo que en sus guerras fueron variados jinetes tracios, quienes se mostraron como fuerzas auxiliares de las legiones, y no es descabellado pensar
que mucho antes de ser un esclavo de Roma, Espartaco fue un aliado de los romanos, que combatió a su lado. Podemos suponer que nuestro protagonista estuvo luchando junto a los romanos en varios enfrentamientos durante varios años, ya que tenemos datos de que Roma tuvo diversos conflictos militares en las primeras décadas del siglo I a.C., y en las que hizo uso de sus fuerzas auxiliares. Pero, ¿en qué momento Espartaco pasó de ser un aliado a un esclavo? ¿Y por qué? Igual, lo que tenemos son puras conjeturas. Es posible que simplemente Espartaco se cansase de luchar por los romanos y abandonara sin permiso las filas a las que pertenecía. Esto sería motivo suficiente para que se convirtiese en un auténtico fugitivo, alguien al que ahora Roma vería con malos ojos y nada más atraparlo lo esclavizaría. Y eso fue lo que pasó. El historiador Plutarco nos cuenta que Espartaco fue vendido por primera vez en los mercados de esclavos de la ciudad de Roma, y añade el detalle de que iba acompañado por una mujer, que posiblemente fuese su esposa. No obstante, Espartaco sería vendido en una segunda ocasión, pues al ser un hombre aguerrido, un adinerado romano no quería tenerlo como un simple esclavo, ya que podría ser peligroso. Es de esta manera que nuestro protagonista fue vendido por una segunda ocasión, y esta vez comprado por un romano llamado Lentulo Batiatus, un lanista, es decir, el dueño de una escuela de gladiadores. Aquel lugar donde el destino llevó a Espartaco fue Capua, una ciudad antigua que era un núcleo importante de producción agrícola, fabricante y distribuidor de perfume y bronce, pero también un lugar con una intensa dedicación al negocio de los gladiadores. Estando en esa ciudad, en esa escuela de gladiadores, Espartaco fue destinado a ser un murmillo, uno de los tipos de gladiadores más populares. Y si quieres conocer más sobre los gladiadores y sus juegos, ve a ver los 2 videos anteriores en este canal, dedicados a esos temas. Posiblemente te gusten. Siendo un gladiador, Espartaco, sí o sí, se relacionó con sus compañeros gladiadores, entre los cuales había tracios, igual que él, pero también celtas y germanos, quienes en libertad eran vistos como enemigos de Roma, pero que ahora servían para entretener al pueblo romano. De eso se trataba ser gladiador, entretener y brindar espectáculos. Para ello, los gladiadores recibían arduos entrenamientos. Y en un ambiente pesado como este, no es descabellado pensar que en la mente de más de un gladiador pasó la vaga idea de ser libres, de estar lejos de las cadenas, de quizá volver a sus tierras de origen con sus familias o compatriotas, y por supuesto, es seguro que esta idea atravesó la mente de Espartaco. No sabemos cuánto tiempo sirvió como gladiador, pero sabemos que junto con otros de sus compañeros, de los cuales tenemos el nombre, Crixus y Enomao, planeó una fuga, un escape de la esclavitud. Llegando a la primavera del 73 a.C., Espartaco y sus compañeros, junto con el resto de gladiadores que alcanzaban una cifra de casi 200 números, llevaron a cabo su plan de escape, el cual les salió algo caro, pues las fuentes nos dicen que finalizada la fuga, solo consiguieron escapar 74 gladiadores, que ahora eran fugitivos. Lo que pasó a partir de este momento es algo que puedo contar con brevedad. Espartaco y las decenas de gladiadores libres que consiguieron escapar de la esclavitud se dedicaron a ocultarse en los bosques, a asaltar los caminos y conseguir armas y suministros. En un primer momento, una pequeña milicia romana salió en busca de los fugitivos, pero Espartaco y los suyos les vencieron con facilidad. Seguido de esto, los rebeldes marcharon hacia el sur, aplicando el mismo método de sigilo, atravesando bosques, pasando desapercibidos y en ocasiones saliendo a los campos de cultivo para asaltar granjas, robar comida y seguir su marcha hacia el Vesubio, el mismo volcán que más de 150 años después sepultaría a la famosa Pompeya. Poco a poco, durante su camino, y a medida que se corría la voz del escape de los gladiadores de Capua y de sus robos a diversas granjas de la zona, numerosos esclavos escapaban de su cautiverio para unirse a las filas de Espartaco. Pero no solo esclavos, sino también campesinos libres y pobres que veían a las hazañas de los rebeldes como una oportunidad para ganarse la vida. Finalmente, Espartaco y los suyos llegaron a las faldas del Vesubio, en donde levantaron un campamento,
Y según el historiador Floro, el número de seguidores y hombres bajo el mando que nuestro protagonista tenía en este momento ya no se trataba de unas cuantas decenas, ni siquiera centenas, sino de cerca de 10.000 hombres. Con una enorme cantidad de rebeldes bajo su mando, algo como la comida y las armas era indispensable, y sobre todo esto último, pues Espartaco y los suyos sabían que no estaban seguros en territorio romano, eran fugitivos, obligados a esconderse, y en esa clandestinidad, la prioridad era entrenar a la mayoría de los hombres que pudiesen luchar, pues no todos eran gladiadores, y entre las filas también había gente incapaz de pelear, como niños y ancianos. Podemos imaginar que Espartaco, en estos momentos, se mantenía muy activo y se apresuraba a prepararse para un pronto encuentro contra Roma. ¿Qué pensaba la República Romana ante la naciente revuelta de Espartaco? Ya la conocía, desde luego. Había mandado una pequeña milicia por él que jamás regresó. Pero, ¿por qué tardó Roma en volver a perseguir a los rebeldes? Cabe mencionar que las poderosas legiones se encontraban ocupadas en este momento. En Hispania, el general Pompeyo Magno se encontraba al mando de 6 legiones y estaba enfocado en sublevar la rebelión de Quinto Sertorio. En el otro extremo de los dominios de Roma se encontraba el Licinio Lúculo, quien al mando de varias legiones estaba haciéndole frente a Mitrídates VI, rey del Ponto, y por esto mismo, al librar 2 grandes guerras en los extremos de su territorio, Roma no mostró ningún interés en Espartaco y sus rebeldes. Apiano nos dice lo siguiente: no con ejércitos regulares, sino con fuerzas reunidas con precipitación y al azar, pues los romanos no la consideraron jamás una guerra, sino una incursión y una acción semejante a un acto de bandidos. Y al no mostrar preocupación por la revuelta de esclavos, el Senado romano ordenó al pretor Cayo Claudio Glabro que mediante la leva reclutara rápidamente a una fuerza armada de 3.000 soldados de milicia, los cuales no eran soldados profesionales, no eran legionarios, y a pesar de ir mejor armados y equipados que los rebeldes de Espartaco, su encuentro sería desastroso para Roma. Pues nada más llegar al Vesubio, las fuerzas de Glabro se apresuraron a montar una especie de asedio para acorralar a Espartaco en la cima del volcán. Pero es en este momento donde nuestro protagonista mostró ingenio, y junto con una buena cantidad de rebeldes, logró bajar del volcán con ayuda de unas cuerdas, y sin ser vistos por los romanos, en la oscuridad de la noche, aprovecharon para atacar a los romanos por la espalda. Es así como tuvo lugar la batalla del Vesubio. Los romanos se dejaron llevar por la confusión y el pánico. El propio pretor Glabro perdió la vida durante la lucha, y Espartaco, junto con sus rebeldes, se alzaron en victoria. Este hecho atrajo una multitud de nuevos voluntarios, más esclavos fugitivos, entre ellos también aguerridos pastores y campesinos, además de bandidos que vislumbraron en el movimiento de Espartaco una oportunidad para sembrar el caos en los dominios de Roma. En el otoño de ese mismo año, las fuerzas de Espartaco eran más numerosas y fuertes. Durante este tiempo, su labor continuaba siendo la misma: asaltar granjas y villas y ocultarse en los bosques y sierras próximos al Vesubio. Mientras tanto, Roma, que seguía sin brindarle a Espartaco la atención necesaria, encomendó a 2 de sus pretores, Publio Varinio y Lucio Cosinio, a que reclutaran mediante la leva a fuerzas militares, simples milicias otra vez, para ir detrás de los rebeldes. El primero de los pretores que alcanzó a Espartaco fue Varinio, con 7.000 soldados. Mas aplicando el arte de la guerra de guerrillas, los rebeldes consiguieron eliminar a gran cantidad del ejército de Varinio, quien se retiró momentáneamente. Por su parte, Cosinio y sus 2.000 soldados establecieron un campamento en las proximidades del Vesubio. No obstante, Espartaco y los suyos ya estaban enterados de esto, y en un ataque relámpago sorprendieron a los romanos y los vencieron. Aquí tiene lugar un episodio épico, donde se nos cuenta que el pretor Cosinio, al ver el ataque sorpresa de los rebeldes y percatarse de que todo estaba perdido,
huyó a lomos de su caballo, pero Espartaco mismo lo persiguió hasta un momento donde ambos saltaron de sus caballos y entablaron un combate que desde luego concluyó con la victoria de nuestro protagonista. El cuerpo del pretor se unió al de los romanos, que cayeron en ese día. Llegados a este punto, y con un par de victorias más, las fuerzas de Espartaco siguieron aumentando, multiplicándose, calculando que ya en este momento el Tracio tendría bajo su mando entre 20.000 y 30.000 fugitivos. Con esta inmensa cantidad de soldados, los rebeldes se enfrentaron de nuevo contra las desgastadas fuerzas del pretor Varinio, quien fue vencido pero logró conservar su vida. Decidido a no esperar a más milicia romana, Espartaco emprendió la marcha hacia el sur, donde llegó al Golfo de Tarento. Ciudades fueron saqueadas, y en Turios, una ciudad amurallada, los rebeldes pasaron el frío invierno. Recordemos que Espartaco contaba con dos importantes compañeros a su lado que también eran vistos como líderes, Crixus y Enomao. Sobre este último, es muy posible que hubiese perdido la vida en los enfrentamientos contra Varinio, por lo que ahora solamente eran Espartaco y Crixus, al mando de una gran cantidad de fugitivos. Y estando en un momento de inactividad bélica, se planteó la pregunta: ¿qué hacemos ahora? Por lo visto, había dos opciones. La primera de ellas era que los rebeldes continuaran hostigando a Roma, saqueando villa tras villa, ciudad tras ciudad. Pero había otra opción: huir de Roma, salir de los territorios dominados por la República, de ser posible que cada rebelde vuelva a su tierra de origen. Es difícil deducir cómo Espartaco y Crixus resolvieron aquel dilema, pero podemos interpretar que mientras el primero optaba por escapar, el segundo optaba por continuar golpeando a Roma. El historiador Salustio nos lo dice así: y aquellos, discutiendo los planes, se hallaban cerca del cisma entre ellos, porque Crixus y los galos de su misma tribu, así como los germanos, anhelaban marchar adelante y presentar batalla por propia iniciativa. En la primavera del siguiente año, 72 a.C., los rebeldes abandonaron Turios y marcharon hacia el norte de la bota italiana, pero esta vez lo hicieron divididos. Las fuerzas rebeldes superaban los 80.000 números. Crixus siguió su rumbo con 30.000 de ellos, en su mayoría celtas y germanos, y los otros 50.000 estaban con Espartaco. Mientras tanto, Roma finalmente comprendió que se enfrentaba a una amenaza seria, por lo que colocó a sus cónsules, Gelio y Léntulo, al mando de 4 legiones, es decir, al mando de 20.000 soldados romanos, ahora sí profesionales, verdaderos legionarios. ¿Qué estaría por pasar? ¿Fue viable que el gran ejército de los rebeldes se dividiera? ¿Espartaco y Crixus lograrían sus cometidos o caerían ante las águilas de Roma? Para no hacer mucho más largo este video, esas son incógnitas que planeo responder precisamente en el siguiente. Así que si no quieres perdértelo, te sugiero que te suscribas y actives la campanita. Déjame un like si te ha gustado este video y también un comentario. Me encantaría interactuar contigo. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto, pues aún hay más que contar sobre Espartaco, el gladiador que hizo temblar a Roma.